Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias te damos por todas tus bondades que has tenido para con cada uno de tus hijos, Dios. A través de todos los tiempos, Señor, siempre has tenido un remanente fiel, Señor. Un pueblo, Señor, que no doble sus rodillas ante Baal, Señor. Un pueblo, Señor, que te alabe, un pueblo que glorifique tu nombre, Señor. Y agradecemos, Señor, que tú desde la eternidad, Señor, nos hayas escogido, mi Dios. Sí, Señor, porque a ti te plació, mi Dios. No vistes en nosotros nada bueno, Señor, sino fue tu misericordia, Señor, y tu gracia, la que, Señor, nos llamó para que formáramos parte, Señor, de esta nación santa, Padre. Cuántas gracias te damos, Dios. Queremos pedir, mi Dios, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que todas las palabras, mi Dios, que el día de hoy se compartan, Señor, sean conforme a tu voluntad, Señor. Prepara el corazón, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, mi Dios, para que podamos comprender, Señor, tu voluntad y que podamos comprender, Señor, cuán ínfimos somos delante de tu presencia, Padre. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar. En sus lugares, hermanos, veamos en esta misma palabra de la Escritura, hermanos, capítulo 9, y vamos a leer, sigan con su vista, hermanos, del versículo 20 al versículo 21 de este capítulo 9 del libro de Romanos. Romanos, capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice la palabra de nuestro Dios, sigan con su vista, hermanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bien. Hermanos, debemos de recordar ciertamente que estamos estudiando lo que nosotros conocemos como los cánones de Dort. Estamos en el capítulo número 1, que es la doctrina de la divina elección y de la reprobación. La semana pasada, hermanos, analizamos el artículo número 17. El día de hoy, hermanos, vamos a analizar el último artículo de este primer capítulo, que es el artículo número 18, y que a la letra, hermanos, dice así este artículo, que es muy interesante, hermanos. Pongan atención, hermanos, dice artículo 18 de los cánones de Dort. Contra aquellos que murmuran de la gracia de la elección inmerecida y de la severidad de la reprobación justa, ponemos esta sentencia del apóstol: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos capítulo 9, versículo 20. Y de nuestro Salvador, ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? Mateo capítulo 20, versículo 15. Nosotros, por el contrario, adoramos con piadosa reverencia estos misterios. Exclamamos con el apóstol: oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Estas párrafo de este artículo 18 nos van a dar una gran enseñanza, hermanos, acerca de la elección inmerecida y de la severidad de la reprobación justa de aquellos que se encuentran en una condición de pecado. En este artículo, hermanos, vamos a encontrar, aunque sabemos que hay una gran cantidad de enseñanzas, simplemente vamos a mostrar dos enseñanzas que se encuentran contenidas en este artículo número 18. Y de estas dos enseñanzas, la respuesta del corazón del hombre es glorificar a Dios
porque Dios es incomprensible. El primer punto que nosotros encontramos en este artículo número 18 es el siguiente. Primero, ¿quién es el hombre para que alterque contra Dios? Segundo, Dios es soberano y puede hacer lo que quiera con su creación. Bien, pero vamos a analizar, hermanos, estos dos puntos de una forma detallada, hermanos, para poder comprender lo que este artículo número 18 de los cánones de Dort nos está mostrando. Bien, nosotros leímos, hermanos, ciertamente en la palabra de Dios el libro de Romanos, capítulo 9, del versículo 1 al versículo número 26. Y para poder comprender lo que el apóstol estaba hablando ciertamente a la iglesia de Roma, es necesario comprender el contexto en el cual está hablando el apóstol para poder hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Nosotros vemos que el apóstol San Pablo le está escribiendo ciertamente a la iglesia de Roma. Ciertamente esta carta fue escrita a los romanos, y en esta carta nosotros podemos encontrar ciertamente cómo el apóstol está hablando o está narrando que Dios siempre ha tenido un pueblo elegido, una nación santa, ciertamente refiriéndose al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que este pueblo de Israel, Dios lo ha adoptado para ser la nación santa. Los ha engrandecido, ha establecido un pacto con el pueblo de Israel y también les ha confiado a este pueblo de Israel la ley, el culto, y ciertamente Dios ha establecido promesas con este pueblo o con esta nación santa. Pero también la palabra de Dios nos está diciendo que de esta nación santa vienen aquellos que son los padres patriarcas. Ciertamente nosotros encontramos que también de esta nación viene nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice la palabra de Dios, es Dios sobre todas las cosas y que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que nos presenta ciertamente la palabra de Dios en el pasaje de la Escritura que nosotros estamos hablando, que Dios tiene un pueblo elegido y que de este pueblo elegido vino nuestro Señor Jesucristo, una nación santa, donde ciertamente tiene bendiciones, tiene promesas, se le confió la ley, pero también dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, y debemos de comprenderlo de una forma clara, que no todos aquellos que descienden según la carne son ciertamente contados como hijos de Dios. Y podemos ver ciertamente que hay muchas personas, hermanos, que piensan que por la descendencia piensan que son hijos de Dios. Inclusive podemos nombrar algunos movimientos que hacen o indagan su descendencia para ver de dónde proceden. Uno de ellos es precisamente la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, donde ellos precisamente buscan la genealogía para ver si su descendencia proviene de Abraham y si ellos son contados como hijos de Dios. Pero ellos están pasando por alto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está diciendo de una forma clara que no todos los que son descendientes según la carne son contados como hijos de Dios, sino son hijos de Dios aquellos que descienden de la promesa, aquellos que son parte de la promesa que Dios le hizo primeramente a Abraham. Ya hablamos ciertamente de la promesa que Dios le había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también la palabra de nuestro Dios está diciendo que la descendencia sería contada en Isaac. En Isaac te sería llamada descendencia. Pero podemos ver que ciertamente de esta descendencia nacieron dos simientes, hermanos. Pero aún en estas dos simientes nosotros nos encontramos con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que aún en estas dos simientes Dios en su misericordia escogió a una de estas dos descendencias para formar parte de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Pero ¿por qué los eligió, hermanos? Ciertamente desde antes que estos nacieran, Dios los había elegido por su pura misericordia. No por alguna virtud que ellos pudieran tener fueron elegidos, sino que fueron elegidos ciertamente por su misericordia. Dice la palabra de nuestro Dios que aún no habían nacido, ni aun ellos tendrían alguna virtud que mostrar para que hayan sido elegidos, sino que estos dos fueron elegidos por la misericordia de Dios. Y podemos ver ciertamente lo que los cánones de Dort nos están diciendo, que muchas personas van a considerar que esta elección es injusta. Muchas personas que no conocen la doctrina reformada dirán que la elección que hace Dios es una elección injusta, porque Dios no le da la oportunidad a todas las personas para formar parte del pueblo de Dios. Pero la misma palabra de Dios está diciendo: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Por lo tanto, hermanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ciertamente aquellas personas que no tienen una doctrina correcta o reformacional van a seguir diciendo que Dios es un Dios injusto. Pero podemos ver ciertamente lo que el apóstol San Pablo está diciéndole a la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma ciertamente le dice el apóstol San Pablo: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios, hermano? Ciertamente, para poder comprender esta parte de la Escritura, hermanos, vamos a analizarlo, lo que significa: oh hombre, ¿quién eres tú para que tú alterques contra Dios? Primeramente vamos a comprender el contexto en el cual está hablando el apóstol Pablo. Primeramente, en la época del apóstol Pablo, hermano, existían dos tipos de personas, hermanos. ¿Quiénes eran estas dos tipos de personas que existían en la época del apóstol Pablo? Dice la palabra de Dios: existían los necios, aquellos que no querían saber absolutamente nada de Dios. Esos necios eran perversos. Esos necios solo buscaban los placeres. Esos necios solo buscaban los deleites. De tal manera que los padres abusaban de sus esposas, inclusive tratándolas como esclavas. De tal manera que en la época del apóstol Pablo, en la época del Imperio Romano, un animal valía más que una mujer, era menospreciada. Y podemos ver ciertamente cómo los esposos abusaban de una forma clara de las esposas. Pero esa no era una regla general en esa época. Podemos ver que también ciertamente en esa época también las mujeres se rebelaban de los esposos. De tal manera que aún las mujeres trataban de estar arriba del hombre, humillando al hombre y poniéndose sobre ellos con arrogancia, hermanos. En esa época, hermanos, ciertamente también había mujeres que les gustaba la vida galante, hermanos. Y era la forma en la cual las mujeres en ese tiempo ganaban su vida, hermanos. Ciertamente era una sociedad que se encontraba en decadencia, hermanos. Se encontraba completamente arruinado la sociedad en ese tiempo, hermanos. No se diga ciertamente de los padres hacia los hijos. En esa época nosotros encontramos que los padres lucraban con los hijos. En una pareja, hermanos, en la época de los romanos, cuando una pareja tenía un varón, el padre se ponía contento, hermano, porque sabía que este varón tenía que crecer, y al crecer lo podía vender como esclavo, y podía sacar ganancia de su propio hijo. Pero ¿qué pasaba si esta pareja tenía una mujer? Dicen los historiadores, ciertamente, hermanos, que esta mujer era puesta a los pies de los padres. Y si el padre la recogía del suelo, entonces esa mujer era protegida por el padre. Pero también el padre tenía la libertad de darse la vuelta y dejar a su propia hija
como si fuera un objeto, como si fuera basura. De tal manera que cualquiera podía venir y recoger ciertamente a esta mujer, hermanos. No había en este tiempo ese sentimiento de responsabilidad hacia sus hijos, sino que en ese tiempo, hermanos, nosotros podemos comprender cómo se encontraba la sociedad en una decadencia tremenda, hermanos. De tal manera que no había amor entre padres, ni tampoco había amor hacia los hijos, hermanos. Los hijos, no se diga, hermanos, también eran rebeldes a sus padres. Desde edad muy pequeña los hijos se rebelaban a la voluntad de los padres, porque sabían ciertamente que cuando llegara a cierta edad iban a ser vendidos como esclavos. Lo que trataban de hacer estos jóvenes es salirse de su hogar para no ser vendidos como esclavos, hermanos. Y podemos ver ciertamente cómo se encontraba la sociedad en este tiempo del Imperio Romano, cuando se encontraba el apóstol Pablo, hermano. Pero ¿qué se puede decir, hermanos, de los emperadores de ese tiempo? Los emperadores de ese tiempo, hermanos, se sentían como dioses. Los cristianos no eran perseguidos por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos en ese tiempo eran perseguidos porque no adoraban al emperador como Dios, hermanos. De tal manera, hermanos, que ciertamente los emperadores eran considerados como dioses e inclusive se hacían cultos a estos emperadores tratándolos como si fueran dioses, hermanos. Este es un primer tipo de personas que vivían en la época del Imperio Romano. Pero también existía otro tipo de personas en esa época. Dos. En esa época, hermanos, también habían aquellas personas que son sabias. Vemos el contraste, hermanos, entre aquellos que son necios y aquellos que son sabios, hermanos. Sabemos lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos, el temor a Dios. Y entonces nosotros podemos ver que en esa época del apóstol Pablo también habían un remanente fiel al Señor. También habían personas que creían en Dios. Pero ¿en cuál Dios creían? Porque aún el emperador era un Dios para el Imperio Romano. En esa época creían ciertamente en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob y en la obra que nuestro Señor Jesucristo había hecho por su pueblo elegido. Estos cristianos de la era patrística o de la era primitiva, hermanos, vivían una vida piadosa, hermanos. ¿A qué se refiere con que vivía una vida piadosa? Ciertamente obedecían la ley de Dios, hermanos. Debemos comprender el contexto. En este tiempo tenían completamente la ley. En esta época todavía no se encontraba completamente escrito el Nuevo Testamento, pero tenían completamente la ley, hermanos. Podemos ver ciertamente que estos que era un remanente fiel, obedecían de una forma clara la ley de Dios, hermanos. Adoraban al Dios Trino, hermanos. Lo hacían de una forma secreta porque en el momento en que ellos, en vez de confesar al emperador como Dios, confesaran a Cristo, ya hemos hablado que estos primeros cristianos eran llevados a los estadios y eran muertos, hermanos. Entonces podemos ver ciertamente, hermanos, el testimonio de estos primeros cristianos en la época del apóstol Pablo. Nosotros podemos ver ciertamente a través de la historia cómo en esta época, que era una época bastante difícil, hermanos, el evangelio se extendió muy rápidamente. Y no porque se predicara la palabra de Dios de una a otra persona, sino que se convertían al Señor por el testimonio de estos primeros cristianos de la época ciertamente del apóstol Pablo.
Y podemos ver, hermanos, que aún dentro de esta sociedad tan decadente que se encontraba en la época del apóstol Pablo, el Señor siempre ha tenido un remanente fiel, hermanos. Un remanente que siempre ha glorificado el nombre de Dios, hermanos. Pero podría a nosotros ciertamente sorprendernos lo que pasaba en la época del apóstol Pablo. Pero no debe de sorprendernos, hermanos, porque ciertamente en este tiempo también nos encontramos con dos tipos de personas. De la misma forma que en la época del apóstol Pablo había dos tipos de personas: los necios, los que no querían saber de Dios, y los sabios, que tenían el temor de Dios. Y en este tiempo nosotros nos encontramos de la misma forma con dos tipos de personas. No ha cambiado mucho, hermanos, la sociedad en la época del apóstol Pablo a la sociedad en la cual nosotros nos encontramos en este tiempo. De la misma forma, en este tiempo nos encontramos como el hombre, de la misma forma, hermano, abusa. De la misma forma, el hombre quiere enriquecerse. El hombre tiene soberbia. El hombre es ambicioso. Las mujeres se quieren poner encima del varón. Los hijos son rebeldes a sus padres. De tal manera, hermanos, que no hay mucha la diferencia entre la sociedad de la época romana y la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Y de la misma forma también en este tiempo el Señor ha levantado un remanente santo al Señor, hermanos. Y esto es muy claro, hermano, porque la misma palabra de nuestro Dios nos los está mostrando. Y no solamente en la época del apóstol Pablo o la época en la cual nosotros estamos viviendo, sino a través de todos los tiempos el Señor siempre ha tenido dos pueblos. Un pueblo que no ha sido elegido por Dios y un pueblo que ha sido elegido por Dios para formar parte de la nación santa. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, versículo número 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y podemos ver ciertamente que en este tiempo solamente existen dos tipos de personas: el que cree en Cristo y el que no cree en Cristo. No hay más, hermanos. Y así ha sido a través de los tiempos, hermanos. El que cree en Dios y aquel que no cree en Dios, hermanos. Pero podríamos nosotros decir, hermanos, ¿cómo es que una persona puede creer en Dios? ¿Y cómo una persona no puede creer en Dios, hermanos? Esto, hermanos, es obra del Espíritu de Dios. Es obra del Espíritu Santo que hace que el corazón del hombre se transforme. El corazón del hombre es convencido por el Espíritu de Dios para que pueda alzar los ojos a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y pueda confesar a Dios como su Señor. Y también dice la palabra de Dios que por eso Faraón fue endurecido, para mostrar el poder de Dios, hermanos. Ciertamente también en este tiempo, por más de que nosotros le prediquemos a las personas, si el Señor no transforma el corazón de las personas, nunca van a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Dios es el que endurece el corazón del hombre, hermanos. Quisiera llevarlos, hermanos, a que abran la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo número 2, hermanos. Versículos del 13 al 16. Ya hemos visto, hermanos, que existen dos tipos de personas a través de todos los tiempos. Y en el libro de Eclesiastés, hermanos, capítulo número 2, versículo del 13 al 16, dice lo siguiente: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y el sabio, dice la palabra de Dios, tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio,
me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como morirá el necio. Podemos ver lo que nos está diciendo la palabra de Dios por medio del libro de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios que ciertamente el predicador ha visto que en estos tiempos existen dos personas, el sabio y aquel que es necio. Pero ciertamente el sabio siempre es aquel que se encuentra delante del rostro de Dios. Y dice la palabra de Dios que el necio anda en tinieblas. Es comprensible, hermanos, que la vida del necio es una vida sin esperanza, es una vida sin sentido, es una vida, hermanos, que viven como si se encontraran en tinieblas, porque dice la misma palabra de Dios que nada nos vamos a poder llevar cuando nosotros dejemos este mundo, absolutamente nada. Así como llegamos, hermanos, así nos vamos a ir. No nos vamos a llevar absolutamente nada, hermanos. Y dice el predicador ciertamente que el sabio es aquel que teme a Dios, que son aquellos que encuentran el sentido en la vida, hermanos. Dice el catecismo de Heidelberg, el catecismo mayor, en su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Sabemos la respuesta, la sabemos de memoria. El fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ciertamente nosotros vemos que este remanente fiel que ha sido cuidado a través de toda esta historia, ha tratado de glorificar a Dios con su vida y con todo su quehacer. Pero podemos ver lo que también la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés nos está mostrando. Y nos está diciendo ciertamente que la vida del sabio, como la vida del necio, la vida del cristiano, como la vida del impío, se encuentran en las manos de Dios. Dios es el que tiene el control de la vida tanto del cristiano como de aquel que se encuentra en tinieblas, hermanos. El sabio como el necio ciertamente son creación de Dios. Tanto el uno como el otro son tomados del polvo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que al polvo debemos nosotros de regresar. Dios tiene el control de la vida, hermanos, de la vida del hombre. Ya sea necio o ya sea sabio. Entonces ciertamente podemos comprender lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos. ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? Nosotros podemos ver, hermanos, en este desarrollo lo ínfimo que es el hombre comparado con la infinitud de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros altercar con Dios? ¿Por qué nos has hecho así? Si Dios nos ha hecho así porque a Él le agradó, si desde el decreto eterno Dios ha elegido a ciertas personas para ser salvas, ¿por qué entonces yo tendría que jactarme contra Dios diciendo que Dios es injusto? Al contrario, nosotros si hemos sido elegidos para salvación, nuestra respuesta sería una respuesta de dar gloria y honra a aquel que dio su vida por nosotros, hermanos. Y no tenemos que jactarnos ciertamente de que si estamos en Cristo es por algo que nosotros hayamos hecho, sino que estamos en Cristo por su pura gracia y por su pura misericordia, hermanos. Y debemos de comprender ciertamente, hermanos, cuán miserable es el hombre, cuán ínfimo es el hombre comparado con la infinitud de Dios, hermanos.
No se puede comparar, inclusive la comparación sería absurda. Aquel que creó todo lo que existe, el cielo, la tierra, el mar, el hombre, los animales, el cielo, las estrellas, todo lo que existe fue creado por un Dios todopoderoso, por un Dios omnipotente, hermanos. Y veamos la insignificancia del hombre. Pero el hombre, en su ignorancia, se siente superior todavía a Dios. Y eso ciertamente es un pecado grande, hermano. No reconocer la grandeza de nuestro Dios, porque Dios tiene el control de toda su creación, porque Dios ciertamente es un Dios soberano y el Señor es el que a nosotros nos ha formado. Vamos a ver, hermanos, ciertamente el segundo punto. El segundo punto, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios es soberano y que puede hacer lo que quiera con su creación. En los cánones de Dor, hermanos, nos llevan a una cita en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Mateo. Mateo, hermanos, capítulo 20, versículo número 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 20, 15 dice la Escritura en la primera parte de este versículo: no me es lícito hacer lo que yo no mío. Eso es lo que nos está presentando ciertamente los cánones de Dor para poder desarrollar este segundo punto, hermano, que Dios es soberano y que puede hacer lo que quiera con su creación. Para poder comprender esta parte de la Escritura, hermanos, debemos comprender también el contexto en el cual nosotros nos encontramos en la Escritura. Nosotros nos encontramos ciertamente que nuestro Señor Jesucristo está expresando una parábola, hermanos. ¿Qué es una parábola? Me dirán algunos. Bueno, es algo muy sencillo. Una parábola, hermanos, es enseñar algo de la vida real y que tiene una explicación espiritual. Eso es una parábola, hermano. Ver algo de la vida real, pero el sentido es un sentido espiritual. Y en esta parte de la Escritura, hermanos, para no leer todo este versículo, del versículo número 1 al versículo número 16, hermanos, dice, parafraseando la Escritura, lo siguiente. En esta parábola nosotros nos encontramos ciertamente con el Señor de la viña. Dice el encabezado, los obreros de la viña. Bueno, nosotros nos encontramos ciertamente con un hombre, padre de familia, que tiene una viña. Y en esa viña dice que la palabra de Dios que salió por la mañana a buscar quién trabajara en su viña, que ya había acordado con algunos jornaleros para que fueran desde la primera hora a trabajar en su viña. Y acordó ciertamente este señor de la viña que les pagara un denario. Bien, dice la palabra de nuestro Dios que fueron y cuando acabara la jornada se les iba a pagar un denario. Bueno, dice la palabra de Dios que este señor de la viña a la hora tercera salió nuevamente y a la hora sexta volvió también a salir a contratar obreros. Y dice la Escritura que también quedó con estos jornaleros de pagarles un denario, hermanos, a los que habían salido a la hora tercera y los que se habían alquilado a la hora sexta. Y fueron a trabajar a la viña, hermanos, a la viña del Señor. Pero la misma palabra de nuestro Dios está diciendo que también salió el Señor de la viña a la hora 11, a la hora 11 de la jornada de trabajo.
Y se encontró con unos jornaleros y les dijo el señor de la viña: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no trabajan? Y estos jornaleros le dijeron al señor de la viña: porque nadie nos ha ocupado, nadie nos ha contratado. Dice la palabra de nuestro Dios que el señor de la viña le dijo a estos jornaleros: ve a trabajar a mi viña y te daré un denario. Bien, dice la palabra de Dios que también fueron estos jornaleros ya a la hora 11ª de trabajo. Y nosotros sabemos que pues llega el momento en que se acaban las jornadas de trabajo y se le tiene que pagar a los jornaleros. Y dice que este señor de la viña le dijo a su mayordomo: págales. Pero empieza primeramente con los que llegaron en la hora 11ª, y así hasta los que llegaron con la primera hora. Y así lo hizo el mayordomo. El mayordomo llegó y a los que habían llegado a la hora 11ª les dio un denario. A los que habían llegado a la hora 6ª les dio un denario. A los que habían llegado a la hora 3ª les dio un denario, porque eso era lo que habían acordado. Pero cuando llegó con los que habían llegado en la primera hora, dice la palabra de Dios que les dio un denario, y que estos empezaron a murmurar contra el señor de la viña, porque ellos pensaron que les iban a dar más porque habían llegado desde temprano. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que el señor de la viña se acercó a estos jornaleros y les dijo: ¿por qué murmuráis contra mí? ¿No acordamos nosotros que si tú trabajabas conmigo yo te iba a pagar un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Y ciertamente dice la palabra de nuestro Dios que estos tomaron su denario y se fueron molestos porque pensaron que iban a recibir un mayor pago por haber llegado más temprano. Y ciertamente el jornalero les dijo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero conmigo? Dice la palabra de Dios. ¿O qué? ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Y esto es lo que nos presenta ciertamente los cánones de Dor en este segundo punto. Dios es soberano y dice que Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Dándole una comprensión o una interpretación a esta parte de la Escritura, debemos de comprender lo siguiente. Primero, el Señor de la viña es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la viña es el reino de Dios. Tercero, los jornaleros son la creación de Dios. Y nosotros podemos ver a través de este pasaje de la Escritura cómo el Señor es el que llama a las personas para poder trabajar en el reino de Dios. Debemos de comprender de una forma muy clara, hermanos, que ciertamente todos trabajan para Dios. ¿Son siervos útiles o son siervos inútiles? Pero a fin de cuentas, tanto uno como otro trabajan para el Señor. ¿Podría alguno responder y decir: no, hermano, ¿cómo crees? Alguien que es impío, alguien que hace cosas detestables, ¿cómo puede trabajar para Dios? Sí, hermano, también trabajan para el Señor. ¿Cómo podemos comprender esto, hermanos? Cuando tú trabajas para el Señor, ya sea siervo fiel o siervo infiel, vas a tener un pago. Y es lo que nos está mostrando esta parte de la Escritura, que estos jornaleros trabajaron con el Señor en la viña y cuando terminó la jornada recibieron un pago. ¿Qué pasa con aquellas personas que son elegidas por Dios
para trabajar en el reino de Dios. Trabajan para su Señor, viven para su Señor, desarrollan toda su obra para su Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Así como aquel remanente fiel que se encontraba en la época de Pablo, que vivía conforme a la voluntad de Dios, también en este tiempo nos encontramos un remanente fiel que trabaja en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero de la misma forma, hermanos, también existen personas que trabajan en este reino en el sentido territorial, en el aspecto territorial, sin entrar al reino de Dios en el sentido espiritual, pero siguen trabajando en el reino de Dios, hermanos. Y aún esas personas que trabajan sin glorificar el nombre de Dios van a recibir su pago, su justo pago, hermanos. Va a llegar un momento, hermanos, así como la jornada que trabajaban en la viña, cuando Dios va a llegar el momento en que nos llame a cuentas, así como cuando los jornaleros terminaron su jornada y fueron llamados para que el mayordomo les pagara. De la misma forma, hermanos, va a llegar un momento cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. Nos va a pagar a cada uno conforme a lo que nosotros hemos hecho. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que la salvación sea por obras, no. Estoy diciendo que si el Señor te llamó para trabajar en el reino de Dios, debe de ser un siervo fiel, un siervo responsable, un siervo que sea guiado por el Espíritu Santo, hermanos, un siervo que sea celoso de la palabra de Dios, un siervo que sea fiel a su Señor. No estoy diciendo en ninguna manera que la salvación sea por obras, no, hermano, sino en gratitud a esa salvación el hombre trabaja para su Señor. Porque ciertamente anteriormente el hombre se encontraba esclavo del pecado, pero ahora el hombre en Cristo es esclavo de nuestro Señor Jesucristo por amor, hermanos. Y nosotros encontramos ciertamente que todas las personas van a recibir su justo pago, hermanos. Dirá alguno que Dios es injusto en esto. ¿Por qué a alguno les va a pagar ciertamente con la salvación y a otro les va a pagar con la condenación? Pero dice la misma palabra de Dios que Dios así nos hizo. La palabra de Dios nos está diciendo, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Podríamos nosotros jactarnos o reclamarle a Dios, ¿por qué nos pusiste en esta condición? Claro que no, hermanos. Primero, aquellas personas que se encuentran apartadas de Dios, ténganlo por seguro que nunca le van a reclamar a Dios, porque ni siquiera conocen a Dios, ni siquiera saben quién es Dios. ¿Cómo le van a reclamar a Dios por qué me hiciste así? Porque ciertamente el hombre es soberbio, el hombre no quiere saber absolutamente nada de Dios, el hombre se encuentra apartado de Dios, es egocéntrico, es altivo, es soberbio, nunca se va a querer acercar a Dios, hermano. Por otro lado tenemos a aquellas personas que han sido elegidas para salvación y que su justo pago será ciertamente la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que aquellas personas que hayan sido elegidas para vivir eternamente con su Señor podrían decirle a Dios, ¿por qué me hiciste así? Claro que no, hermanos, al contrario. Podemos ver ciertamente hacia dónde apunta los cánones de Dort.
a dar la gloria y la honra a nuestro Dios porque nos ha sacado de la condición en la cual nos encontrábamos. Porque ciertamente en otro tiempo estábamos extraviados, estábamos perdidos. Y el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno que son hijos de Dios, hermano. ¿Cómo podríamos nosotros ponernos o altercar con Dios, hermano? Aunque ciertamente la misma palabra de Dios tiene un ejemplo muy claro, hermanos. Recordemos ciertamente a Job. Job era una persona, dice la palabra de Dios, recta y temerosa de Dios. Pero a través del libro de Job, hermanos, nosotros nos encontramos cómo ciertamente Dios le muestra a través de uno de sus amigos, no los tres que estaban criticando, cuál es la diferencia entre Job y Dios. Como dijimos, hermanos, hay una gran distancia entre el hombre y Dios. Job se sentía justo, Job se sentía bueno, Job se sentía que no pecaba, que no hacía absolutamente nada malo. Y podemos ver ciertamente cómo Dios se manifestó a la vida de Job de una forma tremenda. Y le empezó a cuestionar. ¿Dónde estabas tú cuando formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando formé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando hice el hombre? Respóndeme si tú te crees sabio, si tú te crees justo, si tú te crees inteligente. Respóndeme. Sabemos ciertamente la respuesta de Job, y la respuesta de Job ciertamente fue humillarse delante de Dios y reconocer su condición delante de su Creador. De la misma forma, en este tiempo, hermanos, hay muchos hermanos que critican, hermanos, la doctrina de la elección, refiriéndome especialmente a la doctrina arminiana, hermanos. Porque piensan, hermanos, que el hombre es perfecto, que el hombre nace en inocencia, que el hombre es bueno y que el hombre, si quiere, puede alcanzar la salvación, poniéndose casi a la misma par o inclusive hasta encima de Dios. Es un error, hermano. Si el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha elegido para salvación, démosle gracias y la gloria a Dios porque es el único digno de recibirla, hermanos, que ha tenido misericordia de nosotros, y no por ser mejor que cualquier otra persona, no, hermano, sino por su pura misericordia. Una de las doctrinas de Arminio era que Dios había escogido al pueblo de Israel porque era mejor que todas las demás naciones. Y eso es un error. Escogió a su pueblo elegido porque a Él le plació y por su pura misericordia. Para concluir, si el día de hoy nosotros reconocemos nuestra condición y sabemos de dónde el Señor nos ha traído, de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida. Si sabemos de dónde el Señor nos ha traído, hermano, demos gloria a Dios, hermano. Glorifiquemos su santo nombre, porque dice la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, en los cánones de Do. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría
y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, bendito Dios, en esta tarde, porque has tenido misericordia, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Gracias, Dios. Nuestro corazón, Señor, salta de alegría, Dios, por todo lo que hiciste, por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, por la obra de redención, Señor, que sin ella, Señor, estaríamos muertos y perdidos eternamente y para siempre. Pero te damos gracias, Señor, y queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, Dios. Que podamos, Señor, aprender, como dice tu palabra, a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, Padre. Que tú nos des entendimiento, Señor, de tu voluntad y ciertamente reconocer que tú eres soberano, Señor, y que en tus manos, Señor, está nuestra vida. Pero recordar, Señor, que llegará el momento en el cual tú nos pagarás a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Bendito seas nuestro buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.